Comentábamos en otra clase, en una charla con Damián Loretti, algo de aquel concepto que hace 20 años jalonaba todos los textos, que era el de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quizá en esa línea, poco después, a principios de los 2000, se empezó a hablar de la convergencia, como el concepto de moda, el concepto que de alguna manera marcaba los desarrollos teóricos, la convergencia sobre todo entre audiovisual y telecomunicaciones, como esto en la visión de algunos ponía fin a determinadas discusiones sobre la naturaleza diversa de estos servicios, sobre la circulación de contenidos. Si todo iba hacia la convergencia, la regulación también iba a tener que ser convergente. Los principios de derechos humanos en los que venimos pensando hace mucho tiempo en torno a la libertad de expresión y el derecho a comunicar iban a tener que ajustarse a este nuevo contexto determinado por las plataformas, por los sistemas tecnológicos. Sin embargo, hoy nosotros vemos que la convergencia ha chocado con distintos obstáculos derivados de apropiaciones culturales, el uso que se le da a las tecnologías y sobre todo con la irrupción de Internet como una nueva pata de esta supuesta fusión de medios y plataformas. En ese contexto, como pasaba con la idea de que las nuevas tecnologías iban a traer aparejada la democratización, malas noticias, la convergencia tampoco trae aparejada la democratización y de hecho más bien se corrobora lo que hace mucho tiempo distintos autores venían advirtiendo, que es que la convergencia trae más bien nuevas amenazas para el pluralismo, para la diversidad de voces. ¿Cómo ves ese proceso entre audiovisual, telecomunicaciones y redes informáticas en estos sistemas concentrados a los que nos toca enfrentarnos hoy, sobre todo en América Latina? Sí, digamos, el devenir de la convergencia, como bien planteás, es un proceso con avances y retrocesos, no es en ningún sentido lineal, que se planteó con algunas aperturas que eran más o menos, se preveían evidentes en poco tiempo, esto es, servicios provenientes de distintos sistemas, operando sobre un único soporte, con múltiples posibilidades, con uniformidades en formas de pago, en regulaciones y en lógicas de funcionamiento, y la realidad nos tiene acostumbrados a una serie de vaivenes donde algunas dinámicas de las telecomunicaciones efectivamente impactaron sobre el audiovisual, algunas dinámicas del audiovisual sobre las telecomunicaciones y la informática, por decirlo de algún modo, digamos, o toda la tecnología informática y luego vinculada a redes, envolviendo todos estos procesos, ¿no? Es decir, tenemos algunas invariantes. Lamentablemente la concentración es una de ellas, es decir, en los procesos de búsqueda convergente lo que hemos tenido es el crecimiento de algunos actores de modo desmesurado y al mismo tiempo, bueno, contradicciones donde los servicios no han, más allá de la uniformidad en modo de tratamiento digital de los servicios, luego no se pueden igualar sencillamente. Desde la utilidad social, desde el uso social, desde el modo de facturación de esos servicios, pero también y sobre todo desde el modo de conceptualización de parte del Estado de esos servicios. Por ejemplo, en telecomunicaciones es muy reconocible la lógica de regulación asimétrica, por ejemplo. Esto es, donde hay pocos actores y algunos actores con una diferencia de tamaño muy evidente entre unos y otros, se justifica una regulación asimétrica. Sin embargo, en la producción de bienes culturales, también tenemos actores de un poderío muy presente y otros de voces muy pequeñas. Y esta idea de la regulación asimétrica no se ha trasladado con tanta facilidad, pero es uno de los problemas sobre los cuales hay que pensar, que es, en definitiva, casi ni más ni menos que el lugar del Estado, y si el Estado tiene responsabilidades y potestades para analizar estas problemáticas, en virtud también de las transformaciones en los usos sociales, en las prácticas sociales que conciben. Entonces, no solo los actores económicos, sino también los usuarios, los trabajadores de la cultura, y cuál es el lugar del Estado en esto que hemos dado en llamar convergencia y sus devenires, por decirlo de algún modo.
En este momento no podemos pensar una regulación convergente, o detrás de las iniciativas que apuntan a una regulación convergente, justamente lo que se deja de lado son estas diferencias de talla y de posibilidades de acceso al debate público. Sí, tal vez es muy taxativo decir no se puede pensar en una regulación o sí se puede pensar. Lo que es importante, creo, es que ante fenómenos nuevos suele haber una reacción desde ciertos sectores de en un primer momento no hacer nada, digamos, ¿no? Bajo el amparo de la primera enmienda, es decir, ante un nuevo fenómeno que involucra de un modo u otro la libertad de expresión, es decir, no se haga nada, no se regule, no se piense en una intromisión del Estado sobre esto, la mejor ley que existe es la que no existe. Aferrarse a la teoría clásica donde el Estado como enemigo de la libertad de expresión. Exactamente, digamos, el Estado lejos, ¿no? Y la segunda reacción que yo creo que se puede identificar como recurrente es la de pensar que la tecnología no da posibilidades de intervención. Es decir, son fenómenos neutrales y esta idea de la neutralidad tecnológica creo que es una idea que vamos a trabajar a lo largo del curso. La tecnología es neutral, por ende cualquier intervención estatal puede tener un sesgo de carácter político, de carácter social en cualquier sentido, algo de lo cual la tecnología aparentemente estaría completamente alejada. Y esas son de algún modo dos obstáculos que hay que lograr atravesar, no de un modo brutal ni enceguecido, sino que de la mejor manera o del modo más inteligente posible. Hay que lograr traspasar, digamos, esa barrera primerenmiendista, por decirlo de algún modo, y esa barrera de la tecnología neutral para poder pensar que hay instancias donde la tecnología no funciona de un modo neutral, sino que funciona con decisiones tomadas por personas y entonces toda vez que esa decisión no es discutida públicamente, la toman algunos privados en soledad. Y por otro lado, digamos, el Estado, por supuesto, bajo control social, público y participación social, debe tener la posibilidad de velar por algunos derechos de los ciudadanos, porque toda vez que el Estado no vela por los derechos de los ciudadanos, esas decisiones, como decíamos, prácticamente en el mismo sentido, quedan en manos de algunos actores privados que funcionan como gatekeepers, esto es, como guardianes de la información, pero guardianes que son parte de un sistema económico, son parte de un modo de funcionamiento capitalista y cuidan en ese sentido sus propios intereses y no los de los usuarios o de los ciudadanos y ciudadanas. Pero esto que quizá era mucho más evidente a la hora de discutir la asignación de licencias para el uso de frecuencias para la radiodifusión o incluso las autorizaciones o licencias según los países para dar servicios de televisión por suscripción, de televisión por cable en los debates de hace 15 o 20 años, hoy se cruza el algoritmo y esta idea de que la tecnología y sobre todo la tecnología de redes va en un desarrollo neutral que tiende a amplificar y democratizar. Y ahí esto se pone en duda con esto, como me decís, con este criterio de que nuevamente aparecen gatekeepers y ahora son los dueños de las redes. Es que esto también va acompañado, es cierto, y va acompañado con un proceso de desterritorialización de los actores. Entonces, esto pone a los estados en una encrucijada y la idea o el concepto de soberanía en jaque. Porque si los actores que deben ser regulados no tienen base social en una nación, es muy difícil que base social, quiero decir, base jurídica. En un Estado-nación es muy difícil que el Estado entonces le aplique regulaciones, o por lo pronto es difícil de ser pensado y deben ir lográndose progresivamente darse los pasos para pensar esa regulación, es decir, es otro tipo de regulación con otras características. En principio creo que lo más importante es pensar que no es imposible. Entonces, sobre ese aspecto creo que tenemos que ir avanzando, problematizando, reflexionando. Son procesos en curso, pero hay legislación de distintos países que vamos a estar viendo a lo largo del curso para ver efectivamente qué es lo que se puede nacionalmente, qué es lo que se puede regionalmente y qué es lo que puede ser incluso ser pensado supranacionalmente, ¿no?
Eso va a ser parte entonces de los desafíos de las próximas clases. Es un poco esa la idea.